confiante y me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Bendiciones, apreciados hermanos. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúan compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la oración de intercesión. Hoy meditemos el tema: el poder divino viene de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a esta enseñanza que tenemos en este momento, la cual la vamos a dividir en 4 puntos. El primero, la autoridad que le delega Dios Padre a nuestro Señor Jesucristo. Segundo, nuestro Señor Jesucristo reconoce y da a conocer su poder, su autoridad. Tercero, el ministerio público de Jesús. Y cuarto, Jesús comunica su poder a los apóstoles y discípulos. Comencemos con el primer punto. La autoridad que le delega Dios Padre a nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 5, versículo 36. Yo tengo un testimonio más valioso que el de Juan. Las obras que mi Padre me encargó hacer y que yo hago atestiguan de mí que el Padre me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor le está hablando a sus discípulos y nos está hablando hoy a nosotros, como ese hijo obediente que viene a realizar la misión que el Padre le ha encomendado, le ha encargado, le ha dejado. Y San Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 15 en adelante, dice de nuestro Señor Jesucristo: Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque por Él fue creado todo en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, majestades, señoríos, autoridades y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo nos deja entrever cómo él reconocía todo esto que el Padre, nuestro Padre Dios, le había delegado a nuestro Señor Jesucristo. Porque por Él fue creado todo. Ese poder tan inmenso también que tiene y que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la creación. Las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con el Mesías que había de venir incluyen el poder de Dios. Fue llamado el Dios poderoso. Busquemos en nuestras Biblias el libro del profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 5. En mi Biblia dice lo siguiente: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren ya cómo el Señor le revela a Isaías toda la autoridad, todo el poder que va a delegar en la persona de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando tú alabes al Señor, cuando tú quieras suplicarle algo, cuando quieras interceder, recuerda también esta cita. Él es el consejero admirable.
el Dios poderoso, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Lo que necesitamos está en Él. Y continuemos con el segundo punto de nuestra enseñanza, el cual es: nuestro Señor Jesucristo reconoce y da a conocer su poder, su autoridad. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 18, el mismo Señor Jesucristo dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús lo sabe, Él sabe a qué fue enviado. Él conocía la dimensión de su autoridad, la dimensión de su poder. Y ya en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, versículo 10, dijo Jesús: pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y si leemos todo ese capítulo 2 de San Marcos, vamos a ver que luego de haberle Jesús perdonado los pecados a este hermano paralítico, Él se levanta. Porque el poder del Señor no tiene límites. Y el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 35, dice: el Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, para interceder, para tener en cuenta en este curso que estamos realizando sobre la oración de intercesión, qué bueno que cuando nosotros vamos a suplicarle al Señor, tengamos en cuenta que Él tiene el poder. Le ha dado el poder sobre todas las cosas. Nosotros no vamos a orarle a un Dios débil, vamos a orarle a un Dios todopoderoso y lleno de infinita misericordia, y como ya lo entrevemos y lo reconocemos en estos textos que hemos leído, que está siempre disponible el Señor para ayudar a su pueblo, para ayudar a los que acuden a Él. Continuamos con el tercer punto de la enseñanza: el ministerio público de Jesús. El poder de nuestro Señor se evidenció a través de muchos milagros que llevó a efecto. El pueblo estaba anonadado, asombrado por la evidencia de su poder. Y lo podemos corroborar con el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículo 43, donde dice textualmente: y todos se maravillaban de la grandeza de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, hermanos, en el tiempo que nuestro Señor Jesús ejerció su ministerio, para la gente era una novedad. Ver a un maestro que besaba al leproso que se acercaba a él, ver a un maestro que expulsaba demonios, ver a un maestro que levantaba paralíticos, ver a un maestro que resucitaba muertos, ver a un maestro que tenía autoridad porque lo que decía lo hacía, y la gente reconocía esa grandeza y ese poder del Señor en las obras de nuestro Señor Jesucristo. También cuando Juan el Bautista comenzó a tener ciertos pensamientos encontrados con respecto a Jesús nuestro Señor, le envió estas palabras que están contenidas en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 6. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 6. Juan oyó hablar en la cárcel de la actitud del Mesías y le envió este mensaje por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes ven y oyen.
Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia, y feliz el que no tropieza por mi causa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De fondo, San Juan Bautista sabía la profecía de Isaías en el capítulo 61, versículos del 1 al 5, donde el profeta describe perfectamente la misión que iba a tener nuestro Señor Jesucristo, y esa era la señal para reconocer si Él era el Mesías o no. Dice Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros de la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para cambiar su ceniza en corona, su luto en perfume de fiesta, su abatimiento en traje de gala. Lo llamarán robles del justo, plantados por el Señor para su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como San Juan Bautista conocía esta profecía, por eso nuestro Señor Jesús, esa es la respuesta que le da. Cuéntenle que se está cumpliendo lo que Isaías profetizó hace más o menos 700 años antes de mi venida. Díganle, para que él sepa que yo soy. Esa era la misión divina y sigue siendo hoy la misión divina de nuestro Señor Jesucristo. Para ti, hermano, que estás enfermo allá en tu casa, que tienes familiares enfermos, el Señor puede sanar el alma de tu familiar y prepararlo para llevarlo a su gloria. O también puede sanarlo y restaurarlo para que en esta vida se levante y se esfuerce por adquirir su salvación y se haga un testigo vivo de Él en el mundo. El poder de nuestro Señor no se ha agotado, no se ha acabado. Todavía, para aquellos que están leprosos o estamos leprosos en el corazón, los que todavía estamos vendidos al pecado, los que necesitamos de esa liberación de las ataduras del pecado, ahí está el Señor que quiere actuar en nuestra existencia. Los sordos oyen, ojalá de verdad el Señor sane nuestro sentido del oído y nos afine más para que podamos nosotros ser obedientes a sus requerimientos, a todo lo que Él nos exige y nos pide también para que nosotros mantengamos una amistad estable con Él. Entonces, en este pasaje que proclamamos hace un momento, Jesús dejó bien claro que su poder se extendía más allá del reino físico. Usó su poder de sanidad para demostrar que su poder se extendía al perdón de los pecados. Claro que sí. Ahora los invito para que tomen su Biblia y vayamos al Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, versículos 17 al 26. San Lucas capítulo 5, versículos del 17 al 26. Dice lo siguiente. Un día estaba enseñando y entre los asistentes habían unos fariseos y doctores de la ley llegados de los pueblos de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Él poseía fuerza del Señor para sanar. Unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico intentaban meterlo y colocarlo delante de Jesús. Como no encontraban por dónde meterlo a causa del gentío, subieron a la azotea y por el tejado lo descolgaron con la camilla, poniéndolo en medio delante de Jesús. Viendo su fe, le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados».
Los fariseos y los letrados se pusieron a discurrir. ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién fuera de Dios puede perdonar pecados? Jesús, leyendo sus pensamientos, le respondió: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil? Decir: ¿se te perdonan los pecados? O decir: levántate y camina. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: yo te digo, levántate, carga en tu camilla y vuelve a tu casa. Al instante se levantó delante de todos, cargó con lo que había sido su camilla y se fue a su casa dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Sobrecogidos decían: hoy hemos visto cosas increíbles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí hago alusión a la idea que ya había tocado anteriormente. Para el Señor no solo es importante sanarnos del cuerpo, sino también del alma. Y es a veces la sanación que a muy poco les interesa, pero es la mejor, la más perfecta. Porque si nosotros tenemos sanada nuestra alma, nuestra conducta, nuestra voluntad, nuestra razón, nuestra inteligencia, la totalidad de nuestro ser por nuestro Señor Jesucristo, somos personas que vamos a ser verdaderos instrumentos en las manos de nuestro Dios para otros, para que otros también conozcan de Él y sepan cuán grande es su poder. Queridos hermanos, ojalá que este curso esté suscitando en todos y cada uno de ustedes muchos testimonios, muchas experiencias de Dios, para que después todos juntos podamos decir: hoy hemos visto cosas increíbles. Qué hermoso es nuestro Dios, qué bueno es Él. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y la mayor demostración del poder de nuestro Señor fue su capacidad de resucitar a los muertos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículos del 17 al 18, dice lo siguiente: el Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo sabía que Él tenía el poder para resucitar a los muertos. El Padre le había dado esa misión. Él mismo dice: este es el mandato que recibí de mi Padre. Entregar mi vida y recobrarla. Pero Jesús no lo hizo solamente con Él. Recordemos, y allá tú que gozas, puedes gozar un poco más de tiempo, vas a buscar el Evangelio de San Juan en el capítulo 11 y vamos a encontrar allí la resurrección de su amigo Lázaro. Jesús resucitó a un muerto porque Él tiene el poder para dar la vida. Y más aún, un milagro, yo diría mucho más hermoso, lo hace el Señor cuando resucita al hijo de la viuda de Naín. Ese sí me permito leerlo y proclamarlo, porque para algunos es menos conocido que el texto de la resurrección de Lázaro. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, versículos del 11 al 17, está la resurrección del hijo de la viuda. A continuación se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de los discípulos y de un gran gentío. Justo cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a un muerto, hijo único de una viuda. La acompañaba un grupo considerable de vecinos. Al verla, el Señor sintió compasión y le dijo: no llores. Se acercó, tocó el féretro, y los portadores se detuvieron. Entonces dijo: muchacho, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre.
Todos quedaron sobrecogidos y daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios se ha ocupado de su pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Para mí este es uno de los milagros más hermosos, porque como ustedes saben, los judíos tenían como norma no acercarse, mucho menos tocar un féretro. Y Jesús se acerca, lo toca y le dice a la mamá: no llores. Y le da la orden a este joven: levántate. Y dice que el muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Tal vez hoy, más que la muerte física, es esa muerte espiritual en la que algunos miembros de nuestra familia se encuentran. Te invito para que tomes este texto y con él le ores a Dios por tus seres queridos. Le oremos al Señor para que Él los resucite. Y obviamente también queda muy claro que Jesús vence su misma muerte. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, está todo el relato. Ahí encontramos el relato de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, tenemos nuestro punto número 4. Jesús comunica su poder a los apóstoles y discípulos. El Señor sabía que apenas resucitaba, Él duraría un tiempo acá manifestándose a sus apóstoles para confirmarlos en la fe y en la verdad, para que sintieran su compañía y no se sintieran defraudados, desalentados. Pero Él sabía que iba a regresar a su Padre, que iba a regresar a la gloria, al cielo, al lugar donde Él pertenece. Y por eso le da también este poder y esta autoridad a sus discípulos. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículo 1 dice: convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, hermanos, y esto debe ser hoy un regaño para nosotros los católicos, los cristianos católicos, los que decimos que creemos en Dios y que nosotros sí nos vamos a salvar y que etcétera, etcétera, y que tenemos muchas seguridades humanas. ¿Cómo puede ser posible que ese poder y esa autoridad que Dios nos dio desde el día de nuestro bautismo, nosotros lo estemos desperdiciando, colocando nuestra confianza en los brujos, en los hechiceros, en los chamanes, en la astrología, en todo eso? ¡Ey! Dentro de ti hay poder, hay autoridad. Lo que pasa es que el católico es perezoso. El católico quiere todo fácil. El católico no quiere sufrir. El católico quiere que todo nuestro Señor se lo haga, pero Él no se esfuerza. Mi hermano, mi hermana, tú que me estás escuchando, por favor, reconoce en ti esa autoridad que Dios te dio para expulsar de tu vida, de tu familia, esos demonios de tristeza, de desunión, de peleas, de violencia, de tantas cosas horribles que estamos viviendo hoy. Y esas enfermedades incurables, como a veces son el hablar, el juzgar, el condenar, el criticar, pero también literalmente esas enfermedades del cáncer, enfermedades raras, huérfanas, etcétera. Sobre todas ellas tiene el poder el Señor. Habrá casos en los que el Señor sí sane o no sane, porque sabe que esa sanación nos va a llevar a la salvación. Pero si en algún momento el Señor se da cuenta que por flojos, por inconstantes, al sanarnos nos podríamos perder, mejor nos deja purificarnos a través de la enfermedad. Y eso debemos tenerlo muy claro. También en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 19, dicen: miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Y queda más que comprobado que la falla es nuestra, que nosotros no conocemos la Escritura y por eso buscamos otras fuentes y no buscamos la fuente principal, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué has hecho tú con el poder que Dios te ha dado? ¿Lo reconoces en tu vida? ¿Lo estás ejerciendo? ¿O qué clase de autoridad, qué clase de poder es el que estás ejerciendo en tu familia, en la sociedad, en tu empresa? Mis hermanos y hermanas, debemos caer en la cuenta que nos hace falta más convicción y más responsabilidad con nuestra fe. Pero yo los felicito a ustedes, los que están haciendo este curso, porque sé que su fe se está renovando y que los que nos sentimos en el suelo, en el piso, derrotados, destruidos, nos vamos a levantar en fe y en victoria. Y nuestra fe se transforma en una fe llena de confianza y de abandono en el poder de Dios. Y hoy Jesús nos dice a nosotros, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 23 al 24. Les aseguro que todo lo que pidan a mi Padre, Él se lo concederá en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Hermanos, pidamos al Señor que restaure esa confianza en Él, en nuestra vida, que aprendamos a orar en el nombre de Jesús, porque a Él se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, y en Él vivimos, nos movemos y existimos.